Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como son los desafíos de la capacitación corporativa. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, como ya hemos visto, ¿no? en ocasiones anteriores, sabemos pues que hoy en día las empresas cuentan, ¿no? con planes de capacitación para poder pues de alguna u otra manera asegurar su éxito dentro de las empresas. Tenemos los pasos también, los cuales ya hemos desarrollado en otras ocasiones, pero es importante también indicar, ¿no? que la capacitación hoy en día es un factor pues estratégico para que las empresas puedan ser competitivas, por lo que claramente es necesario pues capacitar de forma constante a los colaboradores. De esta manera, justamente las empresas pueden aspirar a tener una alta competitividad y un desempeño eficiente que las introduzca claramente en la excelencia, ¿no? Enfocándose en atender las necesidades de desarrollo del elemento que es más importante dentro de cualquier organización, como lo es su personal, el factor humano, ¿no? El recurso humano. En un mercado tan competitivo como es el nuestro, a nivel mundial incluso, ¿no? La capacitación resulta aquel factor impulsor del éxito organizacional y de la generación de nuevos valores a través justamente de las propuestas prácticas, ¿no? que tienen las organizaciones, se busca claramente la adquisición pues, de nuevos conocimientos que adquiridos logran justamente aumentar la rentabilidad de las empresas. Siendo en este punto importante mencionar que resulta pues un activo estratégico y no un gasto, ¿no? En múltiples ocasiones hemos escuchado, o anteriormente hemos escuchado, que se decía que la capacitación es un gasto, ¿no? El gasto es cuando no hay un retorno, ¿no? Sin embargo, pues lo que se busca, ¿no? Con la capacitación que justamente haya un retorno, ¿no? Entonces resulta aquel activo que es estratégico. Cuando invierten en diferentes capacitaciones las empresas, ¿no? Claramente aquel colaborador que ha adquirido pues, esos conocimientos los va a ver volcados, ¿no? En sus actividades, ¿no? En el aumento justamente de productividad. Entonces no puede representar justamente un gasto porque lo que ha aprendido pues lo va a usar, ¿no? En sus actividades diarias. Las empresas deben, en este sentido, invertir en análisis y soluciones de problemas de performance, ¿no? Es decir, analizar todos los problemas que hacen parte de los impulsores del desempeño para encontrar justamente cambios en el sistema de trabajo, puede haber también diseño de los puestos, de repente se generan estas capacitaciones para mejorar, por ejemplo, el clima laboral, el liderazgo organizacional, etcétera, ¿no? Entonces, hay en realidad diversos motivos, diversas razones por las que las empresas pues recurren a las capacitaciones, ¿no? Bien, ¿por qué es importante la capacitación? ¿No? Como ya lo hemos mencionado, el objetivo principal es justamente mejorar la eficiencia de los trabajadores para que estos claramente aporten, ¿no? El incremento necesario y de estas maneras aumentar los índices pues, de productividad. Es importante también mencionar que la capacitación mejora la eficiencia de los trabajadores, ¿no? Nos permite lograr altos índices de productividad y permite pues evitar la obsolescencia, ¿no? de los conocimientos. Se dice en estudios que han sido realizados que los conocimientos llegan como máximo a los 3 años, es decir, deben estar permanentemente renovados, ¿no? Bien. Tenemos como factores importantes, ¿no? para la capacitación pues, corporativa que las empresas claramente deben contar con un plan de acción. Entonces, antes de desarrollar cualquier actividad, es importante, lógicamente, planear, ¿no? Considerar, pues, las etapas de la capacitación. Si la capacitación se hace de una forma estructurada, con un programa que permita, en primera instancia, llamar la atención de los colaboradores, posteriormente, pues, se va a mantener el conocimiento y podrá ser reforzado con el tiempo. Entonces, los planes de capacitación deben tener esta estructura ordenada, ¿no?
valga la redundancia, tiene que darse de forma estructurada, ¿no? Con el fin de que frecuentemente se estén diseñando, pues, nuevas puestas en escenas sobre nuevos cursos de capacitación, ¿no? Bien, tenemos también como segundo punto el generar interés en los trabajadores, ¿no? El punto de partida justamente para aprender sobre cualquier tema es tener la disposición de poder aprender ese tema, ¿no? Es decir, una persona busca conocer más sobre algo porque le interesa, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea, es recomendable también otorgar capacitaciones que claramente sean de interés del colaborador. Como tercer punto, tenemos reforzar los conocimientos adquiridos, ¿no? Entonces, después de dictar justamente la capacitación, viene aquel periodo de reforzamiento del aprendizaje, ¿no? Donde usualmente pues es liderado comúnmente por el área de recursos humanos, ¿no? Es esencial en este sentido, ¿no? Que los conocimientos se mantengan, pero que también se asimilen. Entonces, las empresas deben poner especial foco, ¿no? En reforzar los conocimientos que de hecho ya se tiene, con los que ya se cuenta, pero que podrían ser incluso mejorados, ¿no? Como cuarto punto tenemos la evaluación post-capacitación, ¿no? De acuerdo con el estudio de varias consultoras, se indica pues que esta evaluación post-capacitación debe darse, por ejemplo, a los 3 meses. Realizar pues aquella medición del impacto de la capacitación. Sabemos que si hoy me capacito, al día siguiente no voy a estar necesariamente dando resultados. Tiene que tener pues cierto periodo de asimilación de los conocimientos, de vertir esos conocimientos a mi día a día. Entonces se recomienda, ¿no? De acuerdo a los estudios realizados, que es oportuno empezar desde el tercer mes pues a evaluar aquel impacto de la capacitación proporcionada, ¿no? Tenemos como quinto punto medir justamente el retorno de inversión. En ese sentido, es importante pues conocer qué beneficio está dejando a la empresa el programa de capacitación. Y si bien es cierto, el retorno no siempre es monetario, a largo plazo se traduce justamente en dinero, ¿no? Debido a que claramente los colaboradores pues mejoran su desempeño y generan pues una mayor eficiencia en la ejecución de sus funciones. Uno de los desafíos más importantes que tiene toda organización es justamente la gestión del talento humano, ¿no? Y claramente, pues, se busca crear aquella capacidad de competir, ¿no? Por talento que tenga ese alto potencial, ¿no? Este talento humano que represente un trabajo de alto impacto, ¿no? En este sentido, ¿no? Claramente, pues, se busca tener esa ventaja competitiva, ¿no? Frente a mi competencia. Entonces, el apalancamiento estratégico de los negocios hoy en día es importante y parte justamente por contar con aquel recurso humano que nos proporcione justamente aquella ventaja competitiva que todas las empresas requieren, ¿no? Transformar los sistemas de desempeño para que las personas, pues, tengan esa ambición, ¿no? De querer generar más, que parta de ellos de repente el decir, quiero seguir capacitándome y claramente el beneficio, ¿no? Individual se va también a transformar en un beneficio colectivo, ¿no? Entonces, es importante generar cambios justamente en el comportamiento de los colaboradores, que realmente sepan, ¿no? Que sus contribuciones van a sumar y van a dar justamente ese valor agregado a las empresas. Entonces, las organizaciones en ese sentido deben implementar un ecosistema de aprendizaje, ¿no? Claramente conformado por diversos actores, donde tenemos al capacitador, a los jefes, a los empleados, a las personas que están encargadas propiamente de la capacitación, los cuales pues tienen que crear este sistema de trabajo donde se evidencien cuáles van a ser los beneficios tanto para el trabajador como también para la empresa, ¿no? Claramente esto va a permitir pues que el desarrollo de las competencias del colaborador sean visibles, ¿no? En el entorno laboral. Entonces, las competencias corporativas son
un pilar fundamental en el desarrollo personal, pero también profesional de los trabajadores de todas las empresas, ¿no? A mediano y a largo plazo, estos aprendizajes claramente se van a ver, se van a visualizar reflejados en el desempeño de los empleados. Por tanto, vamos a tener una visualización más clara de los resultados, pues, obtenidos dentro de las empresas, ¿no? Bien. Tenemos que, claramente, como ya lo hemos mencionado, la capacitación, pues, constante, ¿no? Nos va a dar aquella ventaja competitiva, ¿no? Eso va a permitir también tener a un profesional cada vez más vigente en el entorno, ¿no? Si bien es cierto, hay distintos indicadores justamente para calcular la efectividad, de repente los niveles de satisfacción de los colaboradores, esto genera, ¿no?, un mayor compromiso con la empresa y el deseo de querer permanecer en el lugar de trabajo. Claramente, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, que la empresa pues me capacita de forma constante, que la empresa está invirtiendo en mi persona, pues entonces va a generar, ¿no?, aquel deseo de permanencia, ¿no?, con la organización. Las capacitaciones no solo traen pues beneficios a las empresas, sino también a los colaboradores, ¿no? Es aquel plus adicional, ¿no? En este ámbito pues de la formación. Pueden mejorar justamente su vínculo hacia la marca empleadora, ¿no? Y aumentar pues la motivación en el día a día, ¿no? Entonces, hablamos en este sentido de lo que en otras oportunidades también hemos hecho mención sobre el trabajo, pues, el salario, perdón, emocional, ¿no? Si bien es cierto, las empresas pagan, ¿no?, por nuestros servicios o por el valor agregado, mejor dicho, que le damos a las empresas, ¿no? No nos pagan por tiempo, sino por lo que podamos solucionar, por el valor agregado. Una de las formas también de compensar, ¿no?, aquel empleado, aquel colaborador, es justamente mediante este salario emocional, ¿no?, que se da frente a las capacitaciones. Otro punto importante es que justamente las capacitaciones nos brindan aquel nivel diferenciador. Al estar pues actualizados, ¿no?, de lo que trata es que justamente nos capacitemos para un futuro, ¿no? De repente un futuro a mediano y largo plazo, pero nos permite ser pues aquel profesional que va a estar actualizado, que va a estar pues vigente, que probablemente se vuelva más empleable a sí mismo, ¿no? Por el nivel pues de capacitación que tenga. Bien, los planes de entrenamiento claramente tienen características muy puntuales, ¿no? Como es pues fidelizar a los empleados, desarrollar, ¿no?, las habilidades y los conocimientos y mejorar pues el desempeño. Todas las empresas quieren estar a la vanguardia, pero también necesitan mejorar el desempeño de sus empleados, ¿no? Justamente esto me va a permitir a mí como empresa ser cada vez más competitivo, mantenerme a flote. Recordemos que hoy la competencia más que nunca es muy grande. Entonces, tenemos que adoptar ese factor diferenciador. Ahora, ¿dónde más invertir que no sea en nuestro recurso principal, ¿no? Cada vez las empresas se van dando cuenta del hecho de que pueden adoptar todas las tecnologías, las más sofisticadas, quizás las más grandes, las más costosas, ¿no? Pero sin un talento humano adecuado, esas tecnologías no van a ser bien utilizadas, no van a ser bien manejadas. Entonces, a la par de adquirir tecnologías que nos permitan mantenernos a la vanguardia, es también tener al personal adecuado para que pueda hacer uso de esas eh, metodologías o esas tecnologías que claramente permitan potenciar, ¿no?, a la empresa, mejorar las capacidades, mejorar pues, el trabajo diario de las organizaciones. En aras, ¿no?, de justamente lo que estamos conversando, ¿qué representa la tecnología para la capacitación en la actualidad? Hay muchos puntos importantes, ¿no?, sobre el tema pues, de la tecnología. Hoy en día, hablar de tecnología claramente es vanguardia, ¿no? Es estar pues, frente a la competencia y valga la redundancia, competir de igual a igual, ¿no? Entonces,
Las personas, si bien es cierto, somos responsables de el desarrollo humano propio de las organizaciones, no debemos olvidar el foco principal, ¿no? ¿Y cuál es el foco principal? Es justamente de estar alineados con los objetivos planteados por las empresas, ¿no? Y que claramente, pues, se vea reflejado en el crecimiento de la misma organización. La transformación digital en una organización claramente es un reto que debe ser, pues, compartido con todo el equipo de trabajo, ¿no? Es nuestro deber como empresa ofrecer todas las facilidades para mejorar pues una rápida adaptación al mercado que hoy en día es tan cambiante y tan competitivo. Es importante también lograr incrementar el engagement de los participantes, ¿no? Optimizar y reducir pues los tiempos de entrenamiento. Anteriormente las capacitaciones, ¿cómo se daban? ¿No? Eran pues un poco tediosas, de repente duraban mucho, como que ya pasaban a ser incluso hasta aburridas, ¿no? Hoy tenemos pues nuevas técnicas, nuevas estrategias para poder capacitar al personal sin que esto resulte claramente aburrido, ¿no? De lo que se trata es justamente de potenciar la experiencia para obtener pues resultados óptimos y de constante crecimiento. Algunas de las tendencias justamente de la educación corporativa recae sobre diversas adopciones en el tema pues, de tecnologías y de herramientas digitales para que los colaboradores se capaciten. Por ejemplo, hoy en día existe cuentacuentos en e-learning. Los cuentacuentos en e-learning utilizan una narrativa justamente para estimular la creatividad de los participantes, ¿no? De los colaboradores, ¿no? Y transmite pues información importante de las capacitaciones, pero de una manera bastante sencilla y sobre todo bastante didáctica, ¿no? Tenemos también los aprendizajes móviles, ¿no? Y se refiere justamente al uso pues de las aplicaciones orientadas, ¿no? A emplearse pero desde cualquier lugar, ¿no? Hoy en día es bastante difícil decir no puedo aprender, no puedo capacitarme, porque en realidad hay herramientas que muchas de ellas son gratuitas, imposible decir que no tengo de repente de dónde conectarme, ¿no? Porque las podemos ver desde el celular, incluso desde los más básicos. Entonces, ya no se necesita pues herramientas tan sofisticadas, ni estar de repente en un lugar determinado para poder acceder a una capacitación, ¿no? Claramente, otra de las tendencias es que también existe hoy en día entrenamientos personalizados, ¿no? Ahora se hace pues de repente por áreas, ¿no? Posiblemente lo que le beneficie en capacitación a un área no necesariamente me beneficia eh, a un personal que está en otra área. Entonces, hoy en día las capacitaciones también tienen esa tendencia, ¿no? A ser más personalizada, a abarcar y abordar diversas casuísticas, ¿no? Bien, tenemos también la gamificación, que en realidad no es tan actual, ¿ya? La gamificación viene de muchos años atrás, sin embargo hay países que lo han explotado mucho más que el nuestro, ¿no? Donde el juego ayuda justamente a transformar el aprendizaje en un proceso más ligero, ¿no? A ser pues más participativos sin perder el foco de los resultados, ¿no? O de los objetivos que realmente busca la organización. Tenemos también diversos tipos de aprendizaje, como el híbrido, como el continuo, como el aprender con datos en tiempo real, ¿no? Tenemos la realidad virtual, ¿no? Entonces, hoy en día contamos con diversas herramientas que posiblemente antes no teníamos, ¿no? Antes sí o sí la capacitación, por ejemplo, tenía que ser netamente presencial, si no, uno no se podía capacitar, ¿no? Antes las capacitaciones se daban en un determinado lugar y a una determinada hora. Ahora contamos con herramientas donde las capacitaciones pues quedan grabadas y uno puede, de repente, si no cuenta con el tiempo, verlas posteriormente. Entonces, hoy en día la tecnología ha sumado tanto al ámbito de capacitación que es imposible decir no me puedo capacitar. De alguna u otra manera vamos a contar con alguna herramienta, por más básica, por más mínima que sea, para poder pues capacitarnos, ¿no? Bien,
Hoy somos conscientes de dos puntos importantes. Somos conscientes de que hay pues una primera revolución del talento, donde los avances tecnológicos han dejado y siguen en realidad proporcionando, ¿no?, un gran impacto en la automatización del trabajo. Este aspecto justamente ya no nos limita en temas de espacio, ¿no? Más bien potencia nuestras habilidades, nuestra inteligencia, al mismo talento, ¿no?, que claramente se desarrolla dentro de las organizaciones, ¿no? Y claramente nos obliga, ¿no?, a seguir mejorando, ¿no? Por eso dice el dicho, ¿no?, reinventarse o morir, ¿no? Entonces estamos dentro del ámbito de aquella revolución del talento que nos permite un crecimiento a nivel individual, pero también a nivel de organización, ¿no? Ya no hay aquella excusa donde podamos decir no me puedo capacitar o de repente no puedo viajar, ¿no? Acuérdense ustedes, de repente, si en algún momento nos citaron pues a una capacitación, probablemente en alguna oportunidad habremos dicho no podemos, porque no puedo viajar, no tengo tiempo, ahora ya no, ¿no? Ahora el tema pues de las capacitaciones son dadas con tanta diversidad que es imposible pues no capacitarse, ¿no? Tenemos también la generación millennials, ¿no? La generación justamente, o esta generación se caracteriza por ser pues 100% digitales, están frecuentemente informados, ¿no? Son innovadores, son creativos, ¿no? Y si bien pues suelen entregar todo su compromiso, a veces, pues, esta generación tiende a adoptar frecuentes cambios, ¿no? Justamente porque buscan más, tienen más ambición, ¿no? Entonces, nos indica, por ejemplo, la consultora Deloitte, que es una de las más reconocidas a nivel mundial, en un estudio realizado, concluye, pues, que esta generación tiene una mayor población en el mundo, ¿no?, sobre la fuerza laboral, ¿no? Poseen un pensamiento, pues, estratégico, son fuente de inspiración, ¿no? Tienen fuertes habilidades interpersonales, poseen una visión más amplia del contexto mundial y tienen una mayor pues toma de decisiones sin miedo a enfrentar cambios drásticos en las vidas, ¿no? Por mucho tiempo, muchas personas han pues adoptado esa actitud de miedo, ¿no? De decir, bueno, yo digo algo y de repente me sacan del trabajo, o si yo digo, de repente emito una opinión que no va de acuerdo, posiblemente a lo que piense mi jefe, probablemente me saquen. Sin embargo, pues esta generación hoy cada vez es más independiente, es más autónoma, eh, tiene conocimiento de lo que vale y de lo que es como persona y se encuentra permanentemente capacitándose justamente para enfrentar sin mayor temor el hecho de que exista nuevos cambios, ¿no? Y que esos cambios justamente le permita reincorporarse a nuevas organizaciones, posiblemente con mejores oportunidades, ¿no? Entonces, hoy estamos pues frente a dos factores que son fundamentales y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? La persona que sabe lo que vale, la persona que frecuentemente se capacita, difícilmente pues va a aceptar un trabajo pues mediocre, ¿no? Un trabajo donde te paguen el mínimo posiblemente. Y algunos dirán, sí, pero estamos en crisis, estamos en pandemia, y bueno, es lo que hay y eso lo cojo porque no me queda otra opción, ¿no? Bueno, así como estas personas, también hay personas que dirán, pues, me he capacitado tanto, he estudiado tanto, que mi trabajo no lo puedo tampoco dejar así. Y por último, ¿no? Si voy a esforzarme tanto para una organización X, ¿no? Prefiero esforzarme yo mismo y ser pues aquel emprendedor independiente donde pueda volcar todos mis conocimientos y mis capacitaciones, ¿no? Entonces, estas nuevas generaciones justamente hablan de esa apertura, de perder ese miedo, son más analistas, ¿no? Y frente a eso requieren y se encuentran permanentemente capacitándose, ¿no? No tienen miedo de aprender para nada y si se da el cambio, genial, siempre va a ser para mejor, ¿no? Bien. Tenemos allí unos links de apoyo, ¿no? Para, a los que ustedes claramente pueden acceder, ¿no? Para ver casos de éxito, incluso en temas de capacitación.
Bien, vamos a ver temas o casos prácticos, mejor dicho, en los temas de capacitación, ¿no? Bien, tenemos por excelencia, y siempre lo mencionamos, ¿no? Hago recuerdo nuevamente de esto, porque son empresas que han tenido tanto crecimiento y son tan fijas en el ámbito de empoderar justamente a su talento, en apostar por las personas que trabajan dentro de estas organizaciones, que son ejemplos de muchas, pues, de muchos estudios, ¿no? Han sido claramente motivo de estudio, ¿no? De diversas organizaciones. Entonces, por ejemplo, la metodología Scrum, ¿no? Amazon hace uso de esta metodología, ¿no? Y en ese ámbito, las metodologías ágiles nos ayudan justamente a mejorar, pues, la productividad, ¿no? La ejecución y el trabajo en equipo, ¿no? Manejar justamente las metodologías ágiles permite adaptar la forma de trabajo a las condiciones de los proyectos, ¿no? De esta manera, claramente se consigue, pues, una forma flexible e inmediata, ¿no? Para poder, pues, trabajar. Estas herramientas nos van a permitir, pues, amoldar los proyectos acorde a las circunstancias específicas del entorno y de manera claramente eficiente, ¿no? Es por esto que las empresas que apuestan por esta metodología consiguen gestionar sus proyectos de forma autónoma, de forma eficaz, de forma flexible, reduciendo pues los costos e incrementando la productividad. Entonces, Amazon justamente forma parte, ¿no? De las empresas que hacen, por ejemplo, eh, uso de estas metodologías, ¿no? Y este gigante del e-commerce ha utilizado de manera exitosa esta metodología ágil, adoptando esta herramienta en procesos pues, de trabajo, de lineamientos, ¿no? En dotar justamente a sus equipos de trabajo de autonomía, ¿no? Amazon busca mucho el desarrollo de su personal, ¿no? Forma grupos pequeños de trabajo, coordinan también a los equipos para trabajar entre sí, y también permite escuchar a los colaboradores y capacitarlos para seguir la metodología de una manera pues efectiva, ¿no? Entonces, tanto para el ámbito pues de trabajo de proyectos como también de capacitación, ¿no? Vemos como empresas tan grandes, ¿no? Tan desarrolladas como lo es Amazon, hace el uso justamente de esta tecnología, ¿no? O de esta metodología. Bien, tenemos también a la empresa Apple, ¿no? Desde sus inicios, justamente Apple se ha caracterizado por la constante promoción del concepto de innovación, ¿no? Es una de sus banderas en Apple, ¿no? La innovación. Sin embargo, esta valiosa característica requiere a su vez de una gran responsabilidad, ¿no? Mejorar de forma constante sus productos y de superarse también día a día. Es así como la metodología Scrum llega para apoyar a esta compañía en este proceso justamente de mejora continua, ¿no? Promoviendo la productividad y trabajo en tiempos cortos, ¿no? Y ayudando pues a trabajar en un escenario de constante incertidumbre, ¿no? Hoy esta gran compañía sigue pues aplicando los siguientes aspectos. Por ejemplo, tenemos el trabajo eh, que se realice en tiempos pues acotados, ¿no? Muchas veces el trabajo que se da de largo, ¿no? No sé si ustedes han escuchado criollamente lo que se dice, vamos de largo, ¿no? Muchas veces ese trabajo, pues, resulta un tanto tedioso, ¿no? Un tanto pesado, ¿no? Entonces, de lo que se trata de repente es de hacer las capacitaciones por periodos cortos, pero que los colaboradores puedan asumir esos conocimientos, ¿no? Las capacitaciones no tienen por qué durar 2, 3, 4, 5 horas de corrido, ¿no? Bien pueden generarse nuevas formas de capacitaciones donde de repente 15 minutos bien empleados se asuman más que 4 horas de repente mal empleadas, ¿no? Entonces, muchas de las empresas hoy las capacitaciones las segmentan, ¿no? Los dividen en módulos, por ejemplo. Tal módulo se tiene pues que llevar dentro de un mes, por ejemplo, ¿no? Síguelo a tu ritmo, ¿no? Ya avanza conforme tú puedas, pero dentro de un mes. Entonces, eso te da la factibilidad de poder llevarlo, por ejemplo, pues,
un feriado, un fin de semana, y de acuerdo a tus posibilidades, ¿no? Lo importante es que realmente se asuma el compromiso de poder capacitarse y claramente, pues, luego se vean los resultados, ¿no? Entonces, esta metodología que también asumió Apple ayudaba justamente a promover reuniones que sean cortas para coordinar el trabajo, ¿no? Muchas veces los que hemos pues tenido oportunidad de estar en reuniones, muchas veces se tornan largas, tediosas, incómodas, ¿no? Como que ya incluso llevan al fastidio porque toman horas y horas y horas y a las finales uno se pregunta, ¿y logramos el objetivo de la reunión? No lo logramos porque de repente abordaron otros temas que no era pues el objetivo de la reunión. Entonces, Apple justamente hace uso de esta metodología para que las reuniones vayan al grano, sean pues cortas. Igual sucede con el tema de sus capacitaciones, donde pues se aborda lo fundamentalmente objetivo, ¿no? Para justamente no hacer perder tiempo a sus colaboradores, ¿no? Los equipos de trabajo justamente para este fin se reúnen en equipos pequeños, ¿no? Con las personas que se necesitan, ¿no? Realmente que son necesarias para ciertas reuniones. En alguna oportunidad, por ejemplo, no falta que nos hayan hecho ir a una reunión donde nosotros no hemos participado, no teníamos lo que se dice comúnmente vela en el entierro, sin embargo, pues nos han hecho ir porque nos querían ver ahí, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de optimizar tiempo, pero que también sea con las personas indicadas, necesarias, idóneas, y que finalmente las reuniones o las capacitaciones rindan el fruto para lograr pues el objetivo propuesto, ¿no? Bien, tenemos en el caso de Google, también hace uso de esta metodología, por ejemplo, ¿no? Donde pues claramente se propone pues llegar a una meta, ¿no? Y lo que quiere Google es justamente fortalecer el tema de la flexibilidad de los plazos de entrega. Recordemos que Google trabaja mucho con los temas de proyectos, por ejemplo, ¿no? Y claramente se habla pues de que si bien es cierto va a haber una flexibilidad con los tiempos de entrega, de lo que se trata es de obtener resultados y llegar al objetivo, ¿no? Sin pues incurrir en hacer pues perder tiempo, ¿no? A los participantes. Bien, tenemos también a la empresa Unilever, ¿no? Que claramente todos los conocemos, está pues, es una empresa, una compañía líder de consumo masivo, está comprometida con proteger el empleo, abastecer el mercado y claramente cuidar también de su cadena de valor, ¿no? Pero recordemos pues que dentro de su cadena de valor justamente tiene lo más importante, ¿no? Que es el recurso humano. Entonces, esta compañía busca adaptarse, ¿no? Y capacitar a su personal para que también se adapte a las nuevas tendencias, que cada vez tienen que ser pues más innovadoras dentro del mercado laboral. Por ello, justamente se vienen preparando, ¿no? Para estos tipos pues, de acontecimientos, de mercados cada vez más fluctuantes, ¿no? De mercados que son cada vez más cambiantes, ¿no? Y pues una buena estrategia corporativa justamente es la capacitación, ¿no? Ellos indican de que hoy por hoy tienen una nueva generación de trabajadores y una nueva forma de trabajar, pero también de vivir, ¿no? Entonces, ellos buscan que mediante las capacitaciones su personal justamente sea más creativo, ¿no? Tenga ese pensamiento cada vez más abierto, donde se pongan, ¿no? En el lugar, pues, de sus clientes, ¿no? Entonces, claramente busca sumar nuevos colaboradores con mejores habilidades, con mejores competencias, ¿no? Con mejores acciones, ¿no? Claramente orientados a la nueva economía laboral, ¿no? Porque estamos frente a nuevos escenarios laborales, ¿no? Y nuevos mercados. Entonces, pues ellos le ponen mucho foco, sobre todo en el ámbito de capacitación, a las habilidades del conocimiento, ¿no? Hacen referencia que es muy importante también tener en cuenta el boom de las plataformas digitales para el talento humano,
¿no? Hoy en día, pues, muchas de las plataformas en realidad son aquellas que nos brindan aquella capacitación eh, a los colaboradores. Hoy por hoy las capacitaciones se están manejando en entornos virtuales. No he escuchado, sinceramente, que haya capacitaciones presenciales, no están permitidas, hasta donde tengo entendido, ¿no? Pero imaginemos qué sería de nosotros sin estas plataformas, ¿no? ¿Cuánto tiempo hubiésemos perdido? En cambio, los que siguen trabajando de manera remota se siguen capacitando y a la vez también trabajando, ¿no? Entonces, ellos apuestan justamente por esto, ¿no? Hay, también son conscientes que hay pues un cambio de expectativa laboral de los millennials, ¿no? Hay pues personas que claramente son muy ambiciosas en el tema de crecimiento laboral, en el tema de crecimiento profesional, son personas que buscan constantemente las capacitaciones, pero así también quieren que las empresas estén también capacitando, ¿no? Entonces, ellos evidencian que hoy por hoy hay nuevas formas de trabajar de forma más amigable que permita el compromiso y el equilibrio, tanto personal como también laboral, ¿no? Hay una necesidad de acceder rápidamente a habilidades emergentes, ¿no? Que claramente son también, se ven reflejados en los procesos de selección cada vez más ágiles, ¿no? Que hoy por hoy, por ejemplo, permiten pues superar las barreras geográficas, ¿no? Hasta para hacer selección de personal no se necesita estar pues físicamente en el mismo lugar de la empresa. Es más, han habido muchas personas que se están nuevamente recolocando en organizaciones y hasta ahorita, por ejemplo, esas personas que se han recolocado ni siquiera conocen de forma directa a su jefe, sino que ya están trabajando de forma remota, ¿no? Entonces, Unilever comprende pues que hoy en día existe una gran abundancia de recursos, nuevas habilidades, también nuevas ideas, hay modelos de negocios nuevos que permiten pues aprovechar la capacidad de seguir creciendo, ¿no? En ese sentido, explorar, experimentar, consolidar, inspirar, escalar, ¿no? Va a permitir justamente construir mayor flexibilidad laboral, ¿no? Llegar tanto al talento joven de forma más rápida y de forma efectiva, como cumplir también los objetivos sin que el factor geográfico sea un impedimento. Entonces, ya como les decía al inicio, ¿no? Ya no hay pues aquella excusa de decir no puedo capacitarme porque no tengo tiempo, porque no puedo acudir a ese tal lugar, porque simplemente hay capacitaciones que las podemos tomar incluso en el momento que nosotros pues deseemos, ¿no? Entonces, Unilever en ese sentido es consciente de que, por ejemplo, existen los trabajos freelance, ¿no? Y que cada vez estamos frente a un mundo más competitivo, ¿no? Adoptando y enfrentándose pues a programas que se implementan incluso para personas que aún están estudiando, ¿no? Aquellos programas que, por ejemplo, es para estudiantes, están en el octavo, noveno, décimo ciclo de repente de las universidades, ¿no? Desde allí ya están pues formando, ¿no? O queriendo personal que pueda también contribuir a su organización, ¿no? Entonces, la idea es justamente poner al alcance un trabajo delimitado por proyectos, ¿no? Que va a agregar, pues, mucho valor a la formación profesional y a la experiencia, pues, de los colaboradores, ¿no? Bien. Tenemos a la empresa Dynet, ¿no? Que durante mucho tiempo, estos trabajos que, bueno, se decían que eran solamente para hombres, ¿no? Esos, muchos de ellos con carga pesada, de repente, hoy por hoy ya no existe tal distinción, ¿no? Dynet es justamente una de las empresas que cada vez es más inclusiva, ¿no? Entonces incorpora justamente a 6 mujeres, esto salió justamente en una noticia, a 6 mujeres para conducir, por ejemplo, volquetes, ¿no? La incorporación de este primer grupo de damas forma parte de las políticas de equidad de Dynet, ¿no? Y de un pedido de su cliente de incorporar personal femenino.
cada vez es más importante, ¿no?, desterrar aquellos pensamientos en los que los trabajos sean de repente para un sector y no para otro, ¿no? Hoy es importante que se dé, ¿no?, los trabajos, las capacitaciones de 50 y 50, ¿no? Y hay un punto muy importante, ¿no? Ellos adoptan esta política de equidad, que de hecho ya la venían pues poniendo en práctica, pero hay un detalle bastante interesante, ¿no? Dice que un cliente le hizo el pedido de incorporar personal femenino, ¿no? Entonces los clientes de esta empresa también adoptan pues esas medidas de equidad y en contra de todos los prejuicios y estereotipos que existen pues en la minería o en la contrata minera, ¿no? Daine incorporó en su equipo de conductores a la primera promoción de operadoras de volquetes, ¿no?, de minería en socavón, quienes, según lo que manifiesta esta empresa, vienen desempeñándose de forma bastante eficiente, ¿no? Con la debida capacitación y el debido pues entrenamiento, las conductoras asumieron con gran responsabilidad, ¿no?, la labor que se le encomienda, ¿no? Entonces, claramente, la incorporación de este grupo forma parte de las políticas de igualdad de oportunidades de la compañía, pero también es importante pues recordar que justamente por la naturaleza de este trabajo, ¿no?, es un trabajo muy riesgoso, se encuentran en permanente capacitación, ¿no? Entonces, vemos que es importante, ¿no?, claramente capacitar dentro del ámbito y dependiendo justamente de los rubros, ¿no? Porque, por ejemplo, la capacitación que yo le pueda brindar, ¿no?, a este rubro, este ámbito, probablemente no sea el mismo, ¿no?, que la capacitación que se brinde pues a nivel de oficina, ¿no? Porque hay personas que claramente están más expuestas al peligro, ¿no? Pero la capacitación va a ser 100% requerido en todos los rubros, en todos los ámbitos, en todos los niveles, y va a ser requerido siempre, ¿no? Bien. Al igual que en la empresa anterior, también tenemos empresas mineras donde la capacitación pues se torna cada vez más frecuente, ¿no? Recordemos que trabajo en mina, ¿no?, muchas veces es bastante riesgoso justamente por los derrumbes, ¿no?, o por los accidentes que puedan haber ahí. Entonces, de lo que trata las empresas mineras es que justamente lleguen al objetivo de tener durante el año, ¿no?, 0 accidentes, ¿no? Ese es el objetivo de ellos. Entonces, el ámbito de las capacitaciones es frecuente, constante, ¿no? Manejan incluso bastantes formatos dentro del ámbito de capacitación para que el personal también asuma aquel compromiso, ¿no? Y de hecho también asuma la cultura organizacional, ¿no? Recordemos que la capacitación parte, ¿no?, por ser asumido por la cultura organizacional. Si yo soy una empresa, por ejemplo, que dentro de mi cultura no está pues capacitar al personal, lógicamente nadie lo va a hacer, no van a haber los recursos, no va a haber el tiempo ni la disponibilidad de repente de capacitar. Sin embargo, cada vez es más frecuente ver que las empresas se preocupan mucho por su talento humano, ni qué decir pues en el tema de minería, ¿no? Bien, tenemos a la empresa Nestlé por el mismo rubro alimenticio que tiene. También cada vez las certificaciones son más exigentes, ¿no? Si quieren estar certificados dentro del ámbito de alimentos, pues deben de cumplir con ciertos requisitos, ciertas certificaciones que claramente se van a lograr con capacitaciones que su personal tenga, ¿no? Dependiendo en qué nivel se encuentren, ¿no? Probablemente si se encuentran en el ámbito de producción, sean pues personas que tengan que tener pues el carnet, ¿no?, de sanitario, ¿no es cierto?, y capacitaciones propias del rubro. Dentro del mismo ámbito, por ejemplo, tienen, por el mismo rubro que manejan de alimentos, si quieren certificarte como ISO, por ejemplo, ¿no?, también se abordará, ¿no?,
las formaciones correspondientes, ¿no? Ahora, del seguimiento que hacen, ¿no? Estas empresas tienen un seguimiento exhaustivo, justamente porque el rubro así lo amerita, ¿no? Son rubros tan delicados que no pueden darse el lujo, pues, que alguno de sus alimentos vaya contaminado, ¿no? Entonces, las capacitaciones son, en ese sentido, cada vez más rigurosas, ¿no? Tenemos también a la empresa Bacus, por excelencia, pues es una empresa que tiene años en el mercado, que tiene varias líneas de bebidas, ¿no? Pero cuenta pues con 4 puntos importantes para la capacitación, ¿no? Bacus cuenta con clientes, cuenta con proveedores, cuenta con voluntarios y cuenta también con colaboradores, ¿no? Que son claramente sus trabajadores, ¿no? Entonces, Bacus tiene varias líneas de capacitación, ¿no? Capacito a mi cliente, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de los bodegueros, ¿no? El bodeguero es el cliente de Bacus, pero yo como empresa quiero que mi producto sea conocido primero por mi cliente para que llegue al cliente del bodeguero, es decir, al cliente final. Entonces ellos establecen estas capacitaciones para que el bodeguero, ¿no? Pueda conocer cómo es el producto, de repente cómo es el mantenimiento, si puede estar dentro o fuera de un frigider, por ejemplo, ¿no? Cuánto tiempo dura, etcétera, ¿no? E incluso ha estado también capacitando para que el bodeguero en este ámbito de pandemia, por ejemplo, cuente con las medidas, pues, de precaución, ¿no? Frente a los contagios. Han estado haciendo alianzas, por ejemplo, con instituciones grandes, pero también con las bodegas, para establecer este programa de bodega segura, donde pues limite, por ejemplo, el contagio entre la persona que vende y la persona que compra, ¿no? Entonces, esa es la primera línea, sus clientes, ¿no? Las bodegas. Como segunda línea también tiene a sus proveedores, ¿no? En el caso, pues, que les suministren de materia prima, también capacitan a sus proveedores, cómo debe de venir esa materia prima, cuáles son las precauciones que se debe de adoptar, cómo debe ser el traslado, ¿no? de esta materia prima para que ellos pues trabajen al producto final, ¿no? Tenemos también los voluntarios, ¿no? Ellos hacen muchas campañas, tienen a los voluntarios que claramente van a ser capacitados también por esta empresa, y tienen también a su personal, a los colaboradores, donde frecuentemente pues le ponen mucho foco dentro del ámbito de capacitación. Como hemos dicho muchas veces, el primer cliente que se debe de cuidar es el cliente interno, es decir, tus propios empleados, ¿no? Y lógicamente eso se va a traducir en un mejor trato hacia el cliente externo. Entonces, la capacitación de los colaboradores es exhaustiva, dependiendo nuevamente el área. En el área de producción es mucho más frecuente las capacitaciones, justamente porque ellos pues manipulan, ¿no? Los productos, entonces tienen que tener el mayor cuidado posible, ¿no? También contribuyen con las capacitaciones, ¿no? A personal de otras áreas, ¿no? Que definitivamente pues va a tener otro contexto, va a tener otra dinámica o incluso otra casuística, ¿no? Bien. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.